Sí, profesora. Sí, perfecto. A ver, denme un segundo eh, para poderles proyectar. Hasta donde yo recuerdo, creo que no tuvimos, bueno, no les dejé ninguna tarea ni ningún trabajo. Entonces vamos a continuar con la parte de criminología de campo. Criminología de campo va a ser el complemento o va a ser digamos que lo último que le va a dar la cuestión final al trabajo que van a presentar en las fechas y en lo que nosotros ya quedamos. A ver, déjenme, a ver si ya nos aparece acá, creo que ya. Ahí está. Bueno, el día lunes estamos platicando precisamente que la criminología, al igual que otras ramas del conocimiento, otras áreas del conocimiento, tenían la peculiaridad de que algunas no solamente se daban en un análisis de oficina, o sea, no solamente se daban en una parte teórica, se daban en un trabajo de campo. Y en el caso de la criminología, pues pasa exactamente igual. Hay criminología de campo. Lo primero que nosotros hicimos fue hacer la diferenciación para poder ubicar en dónde actúa propiamente la criminología de campo. Y para eso, bueno, pues hablamos de la diferenciación de lo que era un escenario problema o también conocido como escenario inmediato y un escenario postproblema o postmediato, que si nosotros los queríamos equiparar a cosas que eran mucho más conocidas para nosotros en nuestro perfil de abogados, bueno, pues era la parte de la criminalística, como hablar de un lugar de hecho o hablar de un lugar de hallazgo. Al igual hablábamos en la criminalística, pues lo primordial, y lo vamos a ver más adelante, se buscan indicios, ¿no? Estos materiales sensibles significativos que tienen una relación con el hecho delictivo, probablemente delictivo. Mientras que en la criminología no importa tanto la cuestión material, sino importa más algo que se denomina símbolos o simbolizaciones. Cualquiera de los dos nombres están bien utilizados. En el caso de los símbolos o las simbolizaciones hablábamos que podían ser elementos objetivos, o sea, materiales, o podrían ser elementos subjetivos, que precisamente nuestro actor, nuestro victimario, nuestro posible delincuente deja de manera consciente o a veces lo deja sin querer en estos escenarios o en su defecto en el cuerpo de la víctima. Ahora, ahí fue donde nos quedamos, según yo recuerdo. Lo que vamos ahorita a ver es algo que se denomina niveles de interpretación y escenarios de investigación, que nosotros ya los platicamos o los vimos al principio. En el caso de los niveles de interpretación tenemos tres, como lo pueden apreciar en su diapositiva. Tenemos un nivel de interpretación conductual, un individual y uno general. El primero de ellos, que es el nivel de interpretación conductual, es donde nosotros estudiamos el crimen, ¿sí? O sea, la conducta per se. En este caso podemos tener las siguientes características, o esto es lo que hacen los criminólogos de campo cuando analizan el crimen. Revisan si hubo conducta o hubo comportamiento, ahorita vamos a hablar la diferencia entre una y otra. Checan si hay lógica o ilógica problema, que también lo vamos a ver. El tipo de modus operandi, si se trata de un crimen que se comete con agresión o con violencia, porque para nosotros como abogados a veces agresión y violencia es lo mismo. Para los criminólogos no, ellos tienen una clara diferenciación que también vamos a comentar en un momento. Revisan cuáles son los símbolos o las simbolizaciones que dejó el actor y hacen un análisis de rituales. ¿Sí? Cada uno de los, digamos que de los delitos o de las conductas tienen características muy específicas y hay criminales, sobre todo los que son seriales y puede haber una comparación entre un crimen y otro, dejan rituales, ¿no? O sea, ya tienen como una manera de actuar muy específica que los caracteriza de todos los demás que puedan realizar conductas similares. Por otro lado, tenemos un nivel de interpretación criminológica de carácter individual. Cuando nosotros o cuando el criminólogo dice que su nivel de interpretación es individual, se refiere a que su objeto de estudio va a ser el criminal, ¿sí? O sea, ya no investiga el hecho como tal, sino a la persona que lo cometió. En ese caso, ¿qué es lo que hace o qué es lo que estudia propiamente el criminólogo? Pues ve su escenario personal, cómo se encuentra su psique o su mente, cómo están trabajando sus hemisferios cerebrales y claramente si hay una predisposición sensorial a cometer conductas. En este caso, tanto, bueno, en el caso del individual,
el nivel de interpretación individual requiere otras áreas de estudio, una criminología especializada, pero también se puede complementar con una psicología o con una medicina. Entonces, en este caso, nosotros como no tenemos esa área de expertise, no vamos a abordar esta parte. ¿Por qué? Porque el abordarla pues, sería confundirnos muchísimo más, pues porque no tenemos los fundamentos básicos. Probablemente cuando lleguemos a criminalística hablemos un poquito de estas partes, pero bueno, no es nuestra área de especialidad. Y el último nivel de interpretación que tenemos es el nivel de interpretación general. Cuando se habla de este nivel de interpretación, acá ya no se estudia ni el hecho ni a la persona que lo cometió, sino ya se explica propiamente el fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? Pues la criminalidad. Ahí el criminólogo se va a encargar de estudiar los escenarios de interacción, obviamente cómo interactúan tanto la víctima como el victimario, porque no va a ser igual en un secuestro que probablemente en un delito de violencia o en un delito de feminicidio, o entre algunos otros. ¿Cuál es la cuestión crimino-victimal? O sea, lo mismo, qué relación o qué situaciones tentativas tiene tanto la víctima como en este caso el propio victimario. También se encarga de estudiar la parte de la cultura, cómo influye la cultura en este fenómeno de la criminalidad, porque nos guste o no nos guste, pues gran parte de estos aspectos que orillan a la conducta criminal, pues son de origen sociológico, ¿no? A la cultura, a la sociedad, a la cuestión económica a la cual pertenecemos. También se analiza un poco la parte de modus operandi, también se estudia si hay agresión, violencia, si se trata de una conducta o un comportamiento. Combina un poco de la parte individual porque también estudia los hemisferios cerebrales y la predisposición sensorial. Ahora, este nivel de interpretación tampoco lo vamos a estudiar por la misma razón, porque si nos damos cuenta, esta parte general incluye prácticamente los dos niveles de interpretación anteriores, o sea que necesitamos conocimientos de otras ramas que nos proporcionan las ciencias forenses o en su defecto las ciencias periciales, las cuales pues obviamente no es el área de expertise y de hecho hasta puede influir hasta una sociología, de lo cual pues tampoco pertenecemos a esa área de estudio. Por tanto, nosotros solamente vamos a ver, porque es lo más relacionado con el derecho, sobre todo el derecho penal, la parte conductual, o sea, vamos a estudiar la parte específica del crimen, o sea, el hecho delictivo, porque eso sí, como abogados, pues es una de las primeras cuestiones que vemos. En este caso, cuando se habla del nivel de interpretación conductual en el crimen, pues claramente lo que vamos a estudiar es la conducta antisocial, o sea, vamos a estudiarla por sí sola. Para eso también podemos utilizar técnicas de la criminalística, no están peleadas tampoco y nos pueden auxiliar o nos pueden servir de mucha manera para poder llevar a cabo el estudio, no pasa absolutamente nada. Ahora, vamos a hacer una pregunta muy específica porque de ahí parte el estudio de este nivel de interpretación conductual. ¿Qué diferencia me podrían decir ustedes dentro de su conocimiento general? ¿Cuál es la diferencia entre una conducta y un comportamiento? De hecho, lo voy a preguntar así como al azar. Jessie, ¿para ti qué diferencia hay entre una conducta y un comportamiento? ¿Estás ahí, Una, verdad? sí, profa. Una conducta Ok, podría ser algo que realizamos, pero de acuerdo al lugar en donde estamos, ok. ¿Y el comportamiento? es algo que realizamos, pero muy independientemente de el lugar en donde estamos. Lo Perfecto. realizamos, Sí, 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 dime, dime. lo realizamos porque en ese momento lo sentimos. Ok, acá encontramos un elemento que nos acaba de evidenciar su compañera, que es la parte volitiva o la parte consciente, que en uno hay una situación consciente y que nos adaptamos
a la cuestión donde nos encontramos y en otra, bueno, simple y sencillamente hay una inconsciencia, o sea, solamente actuamos porque sí. Pues verdaderamente tiene que ver con esta parte. Tenemos en el caso del comportamiento, el comportamiento son todas aquellas acciones o reacciones que tenemos y que manifestamos claramente a nuestro medio ambiente. Claramente en el comportamiento, como mencionó su compañera, no tenemos una razón específica o no tenemos planeado o predispuesto realizar la actitud o la reacción de esa manera. En otras palabras, el comportamiento se puede denominar como algo pulsional, o sea, solamente porque me surgió, porque me nació y porque realmente no lo pensé. Ese es el comportamiento. Y el caso de la conducta, no. En el caso de la conducta, aquí también es cómo reacciona una persona, pero esta sí se rige por las relaciones que tiene con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues de acuerdo a las normas, pueden ser normas jurídicas, culturales, morales, etcétera. En el caso de la conducta, siempre va a ser o va a implicar una actividad, una acción, una reacción, pero que es completamente consciente y completamente racional. Si nos damos cuenta nosotros dentro de nuestra área de estudio, que es el derecho, nosotros siempre hablamos de conductas, ¿no? Siempre enfocamos indistintamente de todo, nosotros siempre vamos a, conductas, 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 siempre. Nosotros no nos metemos tanto en la parte de comportamiento. ¿Por qué? Pues porque realmente nuestra área es muy cuadrada y es muy cerrada para ciertos aspectos y nosotras solamente nos estipulamos o nos apegamos a lo que nos dice la norma, precisamente por eso funciona de esa manera. Ahora, en el caso, esta es la diferenciación entre uno y otro. El criminólogo, ¿qué es lo que hace en este nivel? El criminólogo lo que hace es que precisamente tiene que vislumbrar si el hecho que ocurrió, el crimen que ocurrió, se dio a través de la manifestación de un comportamiento o de la manifestación de una conducta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si hubo algo razonado o en su defecto solamente fue algo pulsional, algo que se le manifestó de momento. Eh, ¿Esto cómo lo podemos denotar? Por supuesto que se puede denotar. Nosotros podemos ver cuando vemos un delito, cuando vemos la comisión de un crimen, qué es lo que podemos apreciar. Si hubo planeación, si hubo vigilancia, si hubo acecho a la víctima, o en su defecto, simple y sencillamente se dio por algo que está, obviamente realizado de momento. Ahora, tenemos otra parte, otro concepto muy importante. En este caso sería lo que es la agresión y lo que es la violencia. ¿Qué diferencia encontramos? Y esta también es pregunta para todos. ¿Qué diferencia pueden ustedes manifestar entre lo que es la agresión y lo que es la violencia? ¿Qué diferencia encontramos? A ver. Jessica, buenos días. ¿Me podrías decir para ti qué diferencia hay entre una agresión y una violencia? ¿Sí me escuchas, Jessica? Ay, cierto. A ver, espérenme tantito. Ok, lo que pasa es que Jessica me está escribiendo por el chat. Entonces, ok, a ver, que la violencia viene más de manera social. Ok. Marjorie, ¿para ti qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué diferencia podemos encontrar? Adelante, Net, y luego Wendy, por favor. Bueno, yo entiendo que la agresión viene más como que en respuesta a un como que una provocación, y la violencia es más como que para mostrar el hecho de tener un poder o un control hacia una persona o hacia alguien.
Ok, muy bien. Acá viene una parte del poder y ahorita vamos a platicar eso. Efectivamente. Por favor. ¿Quién iba Es, después de Annette? Wendy, ¿verdad? Adelante, Wendy. la violencia podría ser algo como lo que nos han venido explicado que puede ser verbal, como que insultos, todo eso, y ya de la agresión sería ya algo, un contacto físico. Ok, un contacto físico. Interesante y ahorita vamos a platicar la diferenciación en cuanto a las cuestiones verbales o en cuanto a las cuestiones ya tangibles. Em, a ver, déjenme ver porque me mandaron un mensaje. Ok, Jessica nos comenta que la violencia viene más de manera social, que puede ser por nuestros círculos sociales como algo más aprendido. La agresión puede ser en menor grado. Bueno, ok, esa sería como la respuesta. Aquí tenemos una dualidad de cosas. ¿Por qué les digo, por qué les digo que es una dualidad? Porque resulta que siempre nosotros, bueno, en nuestra rama, tratamos o manejamos más la parte de la violencia. ¿Por qué lo manejamos nosotros así? Bueno, porque nosotros también vamos apegados a nuestra área de estudio y generalmente es más, nos vamos muy cerca, ¿no? Cuando hablamos de generación de violencia, violencia hacia la mujer, violencia como delito, violencia intrafamiliar, o sea, siempre vinculamos todo con la parte de violencia, ¿no? Como conducta de manifestación, acá tenemos dos partes importantes. Ambas son acciones destructivas, tanto la agresión como la violencia, son acciones destructivas, aguas. Aquí puede ser autodestructiva o en su defecto que también pueda dañar a los demás. Partimos desde lo primero. ¿Por qué nos dice también autodestructiva? Porque la agresión o la violencia no necesariamente la tenemos que infringir o la tenemos que dar a terceros. La agresión y la violencia también nos la autopodemos vulnerar nosotros. Ahora, nos dice también que la agresión o la violencia no solamente son contra personas, porque es lo primerito que nosotros nos imaginamos. Y la realidad es que no, también puede ser hacia animales, hacia objetos, etcétera. ¿Cuál es la diferenciación especial entonces? En el caso de la agresión, no hay una intervención ni de la razón o en su defecto no interviene la inteligencia, ¿sí? O sea, es algo nato, es algo que nos surge de momento, que no lo pensamos, que no lo razonamos y que no lo planeamos. Y en el caso de la violencia también son actos destructivos en contra de uno o en contra de los demás o animales, objetos, pero verdaderamente como manejaba su compañera Net hace un momento, tiene que ver mucho más con una finalidad importante. La finalidad en el asunto especial de la violencia es que acá lo que se busca expresar es poder, es manipulación, es coerción y cualquier otro tipo de cuestiones. Ahora, aparte de la característica de que la violencia se tiene para expresar este tipo de cosas, en la violencia sí ya hay un intelecto, ¿sí? O sea, ya hay una muestra posible de intelecto, de inteligencia en cuanto a la generación de violencia. Y decimos, a ver, ¿cómo yo puedo darme cuenta si hay inteligencia o si hay razonamiento en o ser agresión o en ser violencia? Ah, bueno, porque precisamente se manifiesta a través de cómo se pueden armar o cómo se pueden elaborar planes o estrategias para destruir. Esa es una de las características principales. Generalmente nosotros decimos, ah, bueno, es que agresión es menor y violencia es más grande. O agresión, como lo mencionaba, ¿no? Es porque es verbal y la violencia, bueno, ya es física. No. Puede ser físicas, morales, psicológicas y como quieran, cualquiera de las dos se puede hacer. ¿Puede haber alguna agresión física? Claro. ¿Puede haber violencia verbal? Por supuesto. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, por lo menos desde el área de estudio mucho más profundo, en este caso que es la criminología. La agresión es una conducta que tenemos todos nosotros, o más bien un comportamiento que tenemos nosotros desde siempre, ¿no? Desde el principio de los tiempos se hablaba de una agresividad. ¿Por qué? Porque precisamente las personas buscaban defenderse a sí mismas, a sus territorios, a sus familias, etcétera.
pero no lo hacían pensando o tratando de violentar o tratando de otra cosa, simple y sencillamente como un mecanismo de defensa. Y es una parte instintiva natural. En el caso de la violencia, no. La violencia ya trae consigo ya una carga de una expresión de algo y aparte una muestra de intelecto. Ya las estrategias son mucho más elaboradas para destruir a esa cosa, a ese animal, a esa persona. Por eso precisamente se habla, si ustedes se van, por ejemplo, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pueden apreciarlo muy tangiblemente. Ahí nos expresa todos los tipos de violencia que hay, porque no solamente hay física y verbal, o sea, tenemos psicológica, sexual, económica, patrimonial, etcétera. Tenemos hasta violencia femicida, imagínense. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Porque toda esta estructura ya tiene el objeto de expresar, de manipular a la víctima, de obligarla a hacer algo o simple y sencillamente manifestar poder. Y el hecho de que yo vaya privando a la víctima, de que no tenga contacto, de que le encierre, de que le quite documentos, de que no tenga para su subsistencia, de que no la deje trabajar, de que yo le diga cómo se viste, todo eso ya no es agresión, porque ya no es sin querer, o sea, ya no es que, ay, no, quién sabe cómo pasó, no, claro que no. Ahí claramente ya hay una conformación de estrategia para destruir a la víctima. Esa es la diferenciación entre una y otra. Claramente ustedes cuando analicen sus asuntos tendrán que visualizar esto, cómo recae un comportamiento o una conducta en los sujetos de estudio que ustedes tienen o que ustedes eligieron. Claramente, si se dan cuenta, pues la mayoría va a estar como más, si son seriales, que creo que son la mayoría, están más enfocados a la parte de la conducta y a la parte de la violencia. Ahora, tenemos también que en este nivel de interpretación del cual hablamos, que se explica o se estudia el crimen, tenemos dos partes muy importantes. Por un lado tenemos a la lógica problema y en otro lado tenemos algo que se denomina ilógica problema. En el caso de la lógica problema, aquí como su nombre lo dice, por eso se llama lógica, porque ahí ya hay herramientas del pensamiento que influyen en la comisión del delito. ¿Qué quiere decir? Que ya se planea, ya se organiza, ya se idea cómo se va a transgredir la norma, ¿sí? De hecho, todos estos delitos que se cometen con lógica problema, pues se toman como ilícitos racionales. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estos sujetos hasta justifican lo que hacen, o sea, su crimen, por una aparente razón, ¿sí? Aunque para nosotros como gente sana mentalmente decimos, eso está pero completamente loco, pero para ellos sí está completamente, por eso organizaron, planearon, idearon, porque está justificado lo que ellos hicieron. Uno de los ejemplos más claros, ¿no? Estas personas que sufren violencia durante muchísimos años. Si ustedes les preguntan, las personas o los sujetos agresores van a decir, no, pero es que lo hacía porque la quería, era por cuidarla, por protegerla, por evitarle esto, ¿no? Es más, yo siempre la quise puesto que por eso nunca la dejé trabajar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cuido, la protejo, la proveo y vaya, ¿no? O sea, justifica la acción de lo que está realizando. Para ellos está completamente bien. Hemos tenido muchos, ¿no? Hemos tenido crímenes religiosos, por ejemplo, y esos criminales pues fundamentan lo que hacen precisamente en estas creencias religiosas. Y aunque son aberraciones, pues ellos justifican las acciones precisamente por sus creencias, por sus mecánicas, por sus ideas, etcétera. O sea, ya hay como una parte consciente. Y en el caso de la contraria, que sería la ilógica problema, en este caso se refiere cuando la acción, o sea, el delito, el crimen, solamente es producto de una reacción del sujeto, ¿sí? Este tipo de delitos se consideran que son transgresiones irracionales y generalmente los delitos que se dan por ilógica problema, estos delitos se tiene la idea de que se dan con descarga de impulsividad. O sea, que son delitos que se dan de manera impulsiva que claramente no se manejaron de una manera adecuada. Entre estos, ¿cuáles les puedo mencionar? Los crímenes pasionales, por ejemplo.
¿no? O sea, llega un sujeto y encuentra en su casa a su, no sé, a su esposa con su amante. Y en ese caso, pues la persona entre ese inter y entre ese ataque de molestia, decepción, frustración, traición y todo lo que ustedes quieran, saca un arma de fuego y mata al amante y mata a su esposa. Eso como tal es un acto o es un delito que se da bajo la parte de ilógica problema. ¿Por qué? Porque solamente fue una reacción momentánea, fue un ataque impulsivo, que claramente pues es una impulsividad poco manejada, porque yo creo que, bueno, dirían uno no sabría su reacción hasta que lo pasa. Pero pues muy probable la mayoría de nosotros diría, bueno, si algo así llegara a pasar, pues no sé, solicito pues, un divorcio, una demanda de divorcio como tal, pues me salgo, igual y sí lo golpeo, la golpeo, pero pues hasta ahí. Sin embargo, pues no todos manejan sus impulsos de la misma manera. De hecho, hace pues ya muchos años, sí, ya les puedo decir como unos, ¿qué serán? Más de 10 años aproximadamente, como 10 años, se manejaba en nuestro estado, se manejaba en nuestros códigos penales el estado de emoción violenta. Y el estado de emoción violenta era como una especie de causa de justificación, en la cual, pues obviamente aquellas personas transgresoras de la norma decían que las conductas las habían cometido en un estado en el cual se les había nublado todo y precisamente fue solamente una reacción. Y como tal, pues obviamente fue una reacción humana momentánea y que por tanto pues querían ser eximidos o con una penalización menor a la conducta que habían cometido. Generalmente se aplicaba en lesiones o en homicidios, ¿no? Entonces cualquier persona pues quería agarrarlo como estrategia de defensa, ¿no? Sí, sí lo maté, pero fue un estado de... Tenía razón de ser en muchos asuntos. ¿Por qué? Pues porque realmente si hay ocasiones o si hay circunstancias que yo creo que a cualquiera de nosotros nos llevarían a actuar de una muy mala manera. Sin embargo, pues obviamente muchas personas empezaron a agarrarlo como una estrategia de pretexto, o sea, que era un mero pretexto y que realmente los asuntos o las conductas ya estaban previamente planeadas. Había asuntos, por ejemplo, en los cuales llegaba y se dio mucho en esos momentos. Llegaba, no sé, una mujer y llegaba a su domicilio y se daba cuenta que su pareja estaba violando a su hija menor de 5 años. La mujer en ese momento, pues lógicamente, ¿qué es lo que hace? Va, pues, toma un arma punzante, bueno, punzocortante, porque creo que era un cuchillo, y mata al individuo, ¿no? Obviamente, pues la estrategia y el mecanismo de defensa, pues era, ella no actuó en sus 5 sentidos. Obviamente la ira, la frustración la llevó a actuar de esa manera. Y bueno, si lo ven, hasta justificado. Pero pues había otros casos como el que les acabo de comentar de que, ay, no, pues curiosamente nada más se encontró a la mujer con otra persona y bueno, pues los mató. No, pues ya ahí había como que otras mecánicas. Para evitar esas problemáticas de que había asuntos que sí lo requerían y había asuntos que solamente eran, digamos que mañas o estrategias, pues en automático esa figura salió de nuestro código. Y actualmente pues no tenemos un mecanismo de defensa como tal que nos aplique el estado de emoción violenta, por lo menos en nuestro estado. Y así funcionan tanto la ilógica como la lógica. Ya ustedes me dirán dentro del análisis de sus asuntos si su asunto, si su sujeto de estudio pertenece o sus actos pertenecen a la lógica o en su defecto a la ilógica problema. Bueno, el siguiente tema que nosotros tenemos es el modus operandi. El modus operandi ha sido uno de los, digamos que una de las de los mecanismos o de las maneras más importantes que se han estudiado a lo largo no solamente del derecho penal, sino de la criminología, de la criminalística y de algunas otras ramas de estudio relativas, ¿no? En este caso tenemos la parte del modus operandi. Tenemos un autor que se llama Dienstein y Dienstein nos dice que el modus operandi es la manera de cómo se actúa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta manera de actuar? Pues que nos va a hacer una descripción o va a ser un camino que precisamente le pertenece a cada uno de los delincuentes, ¿sí? Ahora,
En nuestro país específicamente, a ver, denme un segundito, es que me están marcando, espérenme un segundo. Ya, disculpen. En nuestro país tenemos varios autores que también claramente o doctrinarios que se han especializado en estas ramas de estudio. Entre ellos tenemos un autor, un doctrinario muy prolífico que es González de la Vega. González de la Vega hablaba acerca del modus operandi a través de algo que él llamó la regla MOM. Y la regla MOM tenía ciertos parámetros o ciertos postulados. Básicamente era como la forma de cómo se abordaba de una manera completa la investigación de cualquier delito, ¿sí? O sea, él quería como concentrar todo en una sola cuestión. ¿Por qué le decía la regla MOM? Se le decía la regla MOM porque precisamente cada letra de esta palabra significaba algo que él consideraba que los criminólogos tenían que estudiar para que el estudio precisamente del delito fuera completo y fuera integral. Por un lado tenía la parte de la primera M, que era el móvil. ¿Qué quiere decir el móvil? Pues obviamente el motivo de la conducta, ¿no? O sea, ¿por qué se suscitó la conducta? Posteriormente hablaba de la O. La O significaban las circunstancias de oportunidad. ¿Qué es las circunstancias de oportunidad? Pues lo que tuvo que hacer o lo que pudo hacer el delincuente para poder hacer o cometer el hecho criminal. Esa era como la caracterización. Y lo último, la última M, porque recuerden que es MOM, la última M es acerca del modo de ejecución. En el caso del móvil, él planteaba que siempre había antecedentes, ¿no? O sea, que siempre había como motivantes, como cosas que eran previas a la comisión del delito. En el caso de las circunstancias de oportunidad, decía, bueno, dependiendo lo que haga el delincuente y dependiendo las características de la víctima, todas estas circunstancias pueden llevar a que la comisión del delito, es más, pueda darse o no se pueda dar. Y claramente el modo de ejecución tiene que ver con la parte de la manera de cómo se suscitó el crimen o el delito. ¿Por qué cómo se suscitó? Porque no siempre se suscita de la misma manera. Y les voy a decir por qué. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay delitos que son frustrados? O en su defecto, delitos que se salen hasta de las manos del delincuente. Y claramente pues pueden recaer en un arresto por hacer mal las cosas o en su defecto hasta pueden extralimitar las funciones del delito que iban. Un ejemplo muy claro. Resulta que hay una serie de individuos que van a, no sé, se me ocurre, lo que pasó, que van a asaltar un autobús, ¿no? O van a asaltar una combi. Resulta que ellos ya planearon cómo le van a hacer, cuántos son, cómo se van a subir y perfecto. Esa va a ser su modo de ejecución. Pero en el momento en el que ejecutan, digamos que la parte del hecho, pues resulta que no contaban con que el chofer arrancara el vehículo, ¿no? Arrancar el camión y pues obviamente los cómplices se quedaran abajo y solamente subo un individuo. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Pues que en la combi, pues no iban solamente sujetos en parte, o sea, en general, ¿no? Mujeres, niños. Resulta que los sujetos todos son varones. Y curiosamente, pues todos los varones tienen una parte de reacción en la cual la reacción es una reacción agresiva, posteriormente violenta, en la cual le propinan una semejante golpiza y creo que el sujeto falleció. Claramente eso no estaba contemplado dentro de la modalidad de ejecución y pudieron haber pasado 50 panoramas. ¿Qué quiere decir? Pues que probablemente hayan perpetrado con éxito el crimen o que hubiera existido un arresto o lo que ha pasado otras veces, ¿no? Que los criminales por los nervios, la frustración, el coraje, saquen un arma de fuego y hieran o en su defecto hasta priven de la vida a una persona.
pues todos estos modos de ejecución de los 50 panoramas que podemos tener, pues también se estudian dentro de estos parámetros de la regla MOM. Lo mismo, en el caso de la regla MOM, pues ustedes comentarán, ¿no? ¿Cuál fue el móvil, ¿no? En la mayoría de ellos el móvil es la venganza, sobre todo los que tienen que ver con mujeres. La venganza, cuáles son las circunstancias de oportunidad. Ah, bueno, porque pues resulta que la persona, en el caso de Ted Bundy, ¿no? Pues era un sujeto agradable, era un sujeto atractivo y sus circunstancias de oportunidad, pues precisamente era esa simpatía y esa confiabilidad que le prestaba a las víctimas, ¿no? Que probablemente si no hubiera tenido esas características, pues probablemente no se hubieran cometido tantos delitos más bien no hubiera cometido tantos delitos de esa naturaleza. Y los modos de ejecución, bueno, pues cómo se ejecutó el plan, ¿no? Bueno, ahora, para esta cuestión, para poder analizar y poder conceptualizar lo que es el modus operandi, claramente tenemos una gama de cosas, o sea, tenemos posibilidades que nos ayudan a analizar y que nos ayudan a explicar de manera complementaria. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues es a través de todas, digamos que de estas 7 características que tenemos acá, por lo menos algunas. Lo primero y lo más importante de todo es la observación. La observación es completamente relevante. ¿Por qué? Pues porque obviamente el sujeto de estudio pues tiene que ser observado desde un punto analítico para saber su manera y su forma de actuar. Obviamente no basta con observarlo, se le tiene que estudiar y se le tiene que analizar. El estudio, bueno, pues puede ser un estudio superficial, un estudio general, pero el análisis, pues no, el análisis ahí sí tiene que ser de cuestiones pues muy específicas. En el caso de la síntesis ya es vamos a decir que el resumen, ¿no? Ya que hice mi observación, mi estudio, mi análisis, bueno, ¿cuáles son las conclusiones o las peculiaridades que yo puedo apreciar del sujeto? La investigación, pues muchas de las veces no solamente basta con lo que el sujeto me diga, ¿no? Con lo que puede observar o con lo que puede estudiar del sujeto. Muchas de las veces, pues se tiene que hacer investigación general, pues con sujetos que lo han rodeado, puede ser hasta con la familia, con los lugares donde estudió, posiblemente con las víctimas, porque pues no siempre hablamos de que las víctimas no estén, a veces sí están las víctimas. Y bueno, pues precisamente se tiene que hacer esta investigación. Otra de las partes muy importantes para poder lograr formular el modus operandi de un delincuente es la parte de la interpretación, específicamente la interpretación del discurso. ¿A qué se refiere esta parte de la interpretación del discurso? Es bien importante y lo vamos a checar ahorita a ver si nos da tiempo. La interpretación del discurso es la manera de cómo precisamente habla y precisamente se expresa, cómo ve, cómo gesticula, cómo se mueve, qué actitudes aprecia el criminólogo y claramente el psicólogo en cuanto al discurso que nos da el delincuente. Hay delincuentes que manifiestan culpa, algunos manifiestan no recordar nada, algunos hasta se enorgullecen de los crímenes y de las cuestiones que han realizado. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahí lo que se hace es generar hipótesis. Pregunto yo, lo que les pregunto y me contestan a ver si lo encuentro de una vez. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Cuéntenme. Profe, una hipótesis sería como una posible solución. Una posible solución, sí, podría ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre cuando escuchen? A ver, formúlenme una hipótesis y ahorita lo van a hacer. Entonces, por eso es importante que entendamos qué es la hipótesis. Profesora, ¿sería una suposición? Una suposición. Esa es una de las partes más importantes. ¿Cuál es la suposición a la cual puede llegar un criminólogo? Pues tan fácil como decir si hay culpa, si hay remordimiento, si hubo dolo, es más, hasta una parte de si hay inocencia o no la hay, ¿no? Porque algunos se inculpan y pues la realidad es que son completamente estructurados los asuntos. Entonces, en este caso, todo se puede ver a través del análisis del discurso y de la conducta.
¿Cómo se hace esto? Pues esto claramente se hace a través de muchos estudios y de muchas cuestiones y tiene mucho que ver con la parte de la perfilación criminal. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos, hasta en los tonos de voz, podemos detectar muchas cosas y algunas son bien perceptibles, o sea, aunque no seamos como muy expertos, pero sí podemos darnos cuenta. A ver, déjenme ver si de una vez lo encuentro, ya lo tenía aperturado, pero es que dura mucho. A ver. Vamos a ver solamente, son las 11:12, vamos a ver solamente unos 5 minutos, 6 minutos y me van a decir, ustedes, esa va a ser su tarea para que empiecen a practicar y cuando lleguen a su sujeto, porque hay muchos que sí hay entrevistas con ellos, puedan llegar a una hipótesis, digamos que mucho más certera. Les voy a proyectar, ¿dónde está? Les voy a proyectar es acerca del asunto de los monstruos de Ecatepec. Ustedes creo que saben o han escuchado el caso de lo que fue o de lo que pasó con los monstruos de Ecatepec, estos feminicidas, y no solamente feminicidas, de hecho se habla hasta de una parte de canibalismo, y bueno, se habla de otra serie de cuales no vamos a entrar ahorita porque no nos importa la parte legal, nos importa la parte lógica. Nada más que creo que no les compartí con el audio. A ver, espérenme. A ver, perdón, creo que me salí sin querer. Se los voy a transmitir y ustedes, si no me dicen nada, quiere decir que se escucha bien. Si no, bueno, pues ya les pediría que me hicieran la anotación, por favor. Mil veces que coman los perritos y las ratas, a que ellos sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no puede salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues sí sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos a que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido?
¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo lo que ya no. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Te entraron momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres, pues. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y yo lo que he estado yo pretendiendo, que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a un salvador. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. Mientras yo esté aquí, voy a seguir así. ¿Cuánto tiempo pasó, Juan Carlos, de que se fue Mónica a que empezó todo eso? Aproximadamente 2 semanas. ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú fuiste a guardería, kinder, directo a primaria? Sí. ¿Reportaron algo en el kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje? Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. ¿Te aprobaste de lado? Era dentro de aprendizaje, pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o esa vez, pero después de ese momento, perfección en la escuela. Pero recientemente me daba cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. A mí me daban curiosidad. ¿Por qué no sabías? Ponen cosas de matemáticas y rapidísimo, sin ningún problema. ¿Por qué no acabaste la carrera? No sé, patrón. Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Claro. ¿Y solo te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Puras mujeres. Exactamente. No soy ni vi ni nada de eso. ¿Novias cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Más o menos. Dentro de lo que cabe desde secundaria hasta los 22 años tuve muchas. Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía terminaba dándome la madre. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. ¿Alguien llegó a abusar de ti? De joven, de niño, de 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer, esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Odio, Entonces también hay rotundamente. Mi mamá andaba también de puta con otro güey. La veía yo como le alzaban las patas, cómo la ponían de perro. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, cosa que a mí me molestaba mucho. Claro. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella. Mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo. Y yo viendo todo. Y cómo defender a mi papá si no podía. Pero yo dije, ni una pinche vieja me falta esto. Jamás.
¿Desde qué edad trabajas, Juan Carlos, si empieza a ganar dinero? Yo me salí de mi casa a los 16 años. Tuve trabajos ocasionales. No duraba porque era muy inestable. Huevón, me pagaba tarde. No me interesaba. Mi esposa la conocí en un bar. La saqué yo en una salida. Me la chingué en mi cuarto. Le pregunté, ¿cuánto va a ser? No, la verdad me gusta mucho que se pase un rato contigo. Patrón, me dio un tremendo coraje. A mí me molestan las mujeres que cogen con alguien y no piden dinero. Tremendamente. Estaba yo así, de dar la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Pau! Fue diferente. Se parece tanto a ella. ¿Y ella cómo se llama? Patricia. Se parece. ¿Ya antes habías tenido problemas legales, Juan Carlos? Fue muy cuidadoso, patrón. Pero una ocasión nada más me agarró con una navaja aquí en Playas. Una patrulla municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente y que me diera de pedo. Pero antes de poder picar a alguien, pues me agarró la pinche patrulla. Me presentaron hacia Betis, llegó mamá y pagó. ¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías alguna actividad recreativa? Sí, señor, practiqué box, practiqué karate, practiqué kickboxing. ¿A ti te han operado, hospitalizado, puesto yeso? Nada más de niño, cuando estuve en hospital durante un mes completo por la caída que tuve. Nada más. ¿Solo eso? Sí. ¿A ti te platicaron, te dijeron que perdiste el conocimiento tras el golpe? Todo me platicaron, patrón. Sí. Me platicaron cómo fue absolutamente todo el accidente. Patricia, Bueno, no lo podemos dejar más tiempo porque ya ustedes tienen que salir. De todos modos, se los voy a adjuntar, lo pueden encontrar, digo, sin ningún problema en internet. De todos modos, les voy a adjuntar sobre todo porque es el que tiene una duración promedio de 13 minutos. Y obviamente para que lo analicen y su trabajo pues va a ser ese, precisamente redactar qué es lo que observan. Obviamente desde la parte de las preguntas que le gestiona en este caso el psicólogo y por otro lado pues obviamente las respuestas que da. Digo, creo que es muy evidente, ¿no? Creo que la parte del por qué se entiende esta situación misógina. Obviamente cómo influye un factor preparante, porque ya detectamos un factor preparante, un desencadenante, y vemos que un arrepentimiento o una cuestión, no, de hecho al principio lo pudieron notar, si se dan cuenta hay un respeto hacia la parte masculina, ¿no? Y hasta la parte de autoridad. Si se dieron cuenta, en ningún momento es ni agresivo, ni mucho menos, ni con los policías que ahí se encuentran, porque hay policías, ni con el psicólogo. Al contrario, ¿cuál es el vocablo, no? Les dice patrón. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Su forma de hablar, vieron cómo bajaba y subía el tono de voz, cómo había temas que lo ponían más alterado que otros, la forma de cómo se expresa con las manos. De hecho, ahí sí se pudieron percatar en los minutos que alcanzamos a ver, hay llanto, ¿no? Hay llanto en ciertos temas específicos y bueno, entonces van a checarlo y van a anotar todo aquello que ustedes vean y vamos obviamente a platicarlo el día lunes para que veamos cómo se da la parte de la interpretación, porque obviamente eso es lo que nos va a llevar a entender un poquito más acerca de la parte del modus operandi, sobre todo cómo se dan las partes de las circunstancias y cómo se da la parte de la conceptuación de modus operandi, sobre todo lo relativo a la interpretación de. Y bueno, eso sería entonces nuestra tarea. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte, no, profesora. ¿No? Perfecto. Entonces yo ahorita en un ratito que acabe la otra sesión les aperturo sus espacios, obviamente el link bueno, más bien la liga del video y obviamente su espacio para que lo pongan. No hay un límite, o sea, no les voy a decir, ay, redacten 5 hojas, ni mucho menos. No, lo que ustedes observen y lo que ustedes consideren va a ser bueno y obviamente lo importante pues es venirlo a comentar acá. Les paso lista rápidamente. Isabel Esmeralda. Presente. Perfecto. Anet.
Presente. Eladio, Jessica, Alex, Presente. Alex, ok, Eladio presente, Alex, ahí estás, ¿verdad, Alex? Perfecto. Wendy, Presente. Claudia, Presente. Jessica, bueno, Jessica Gailet, Presente. perfecto, y Marjorie. Creo que están todos, creo que no tenemos problema. Perfecto, bueno, pues entonces cuídense mucho, que tengan, bueno, buena continuación de semana y nos estamos escuchando el día lunes. Gracias, profe. Bonito día. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Buenas